Sí, sí, a ver, era una actividad económica. Estaba con los chicos del verano San Marcos. Estamos avanzando el tema 4 el día de hoy, ¿no? Muy animosos ellos. El día de hoy me están ayudando a recordar el tema anterior. Y les estaba comentando que vimos, bueno, pues la circulación. Justo les estaba haciendo una pregunta. ¿Cuál sería, pues, el propósito de la circulación? ¿Cuál es el motivo de realizar esta actividad económica? Sabiendo que todas las actividades económicas, pues, muchachos, buscan la satisfacción de las necesidades. A ver, ¿quién me puede dar ese alcance? ¿Mm? La circulación tiene por finalidad el intercambio, ¿no? O sea, si nosotros hablamos del proceso de circulación, o sea, el proceso de llevar los productos que ya se han culminado en el proceso productivo y obviamente que estos lleguen a las manos, ¿no?, de aquellos que los necesitan, que en este caso serían las familias. Entonces, el propósito es que estas familias puedan recibir esos productos y a cambio, ¿no?, puedan entregar, pues, dinero, ¿no? En estos tiempos actuales, el intercambio se consolida con el uso del dinero, que es una herramienta, es un instrumento facilitador o agilizador, ¿no?, dentro de las operaciones de intercambio. Es más, se considera como un medio de aceptación general, un medio masivo, ¿no? Incluso de carácter obligatorio, que va a permitir esa conexión entre las unidades de producción y las unidades de consumo, ¿no? Y que va a establecer también otros parámetros para poder permitir precisamente ese intercambio. Ahora, uno se pregunta por qué realizamos el intercambio. La respuesta es muy sencilla, ¿no? Por el tema de la escasez. La escasez conlleva a que las personas, la humanidad, realice actividades económicas, sobre todo productivas, y cree productos que no están a su alcance. Sin embargo, la repetición, ¿no?, o el hecho de hacer estas actividades de forma cotidiana permite que el hombre pueda especializarse en las tareas, ¿no? Las tareas o las actividades productivas se gestionan, se conocen y se distribuyen tareas dentro de esta actividad productiva, haciendo que cada persona o cada trabajador dentro de este proceso logre un grado de especialización o de perfeccionamiento en lo que va a hacer. Y por tal razón, el poder ser más productivo, ¿no? O sea, la constancia, la, la repetición, ¿no? Como lo dije, ¿no? Es ese ciclo evolutivo que tiene el proceso productivo hace que el hombre vaya, pues, no solamente adaptándose, sino conociendo cada vez mejor las tareas que se le han encomendado, ¿no? Y cada vez tengan mayores resultados en menores tiempos y con menores esfuerzos. Eso lleva a que el proceso productivo y sobre todo el resultado, que es la producción, se incremente, haciendo que ese incremento de producción tenga necesariamente que ser intercambiado en los mercados. Entonces, es una de las razones, ¿no? Obviamente hoy en día, pues la producción ya es una producción mucho más industrializada, mucho más tecnificada, ¿no? Con corporaciones de la ciencia, o sea, la tecnología. Sin embargo, si nosotros nos remontamos a tiempos pasados, pues el hombre, el agricultor, producía para su consumo, pero su especialización o su repetición hacía pues que se genere el excedente productivo. Y era el excedente productivo del agricultor y el excedente productivo que criaba los animales, ¿no? Que permitían el intercambio de sus productos, de sus excedentes productivos, ¿no? Considerando pues que había propiedad, considerando que existía valor en aquello de lo que se iba a intercambiar, considerando, ¿no?, que, bueno, pues se formaban los mercados, entre otros más, ¿no? Sin embargo, con el tiempo, pues esas actividades de intercambio directas, trueque, se ven perjudicadas por diferentes razones, principalmente por el tema de la coincidencia de las necesidades y de la unificación del valor, o sea, de la valorización de los productos, que ahora vamos a llamarlos mercancías, y que obviamente dificulta este proceso. Es ahí donde con el tiempo va apareciendo un instrumento dinámico, un instrumento agilizador, un instrumento que permite pisar el acelerador dentro de los mercados, considerando, muchachos, señoritas, que la clase anterior yo les expliqué las nociones generales de mercado y les expliqué también las situaciones abstractas de mercado, ¿no?
si bien es cierto, estamos acostumbrados a que los mercados sean situaciones físicas, o sea, espacios, ¿no? Geografías, infraestructuras, ¿no? Nosotros llegamos a una conclusión de que el mercado va más allá de un aspecto físico, sino que el mercado se amerita a una situación o un proceso de interacción entre dos o más individuos. Sin embargo, de manera simple, de manera sintética, de manera pues básica, tenemos a alguien que compra y a alguien que vende, ¿no? Alguien que desea intercambiar un producto con otra persona, pues que precisamente coincide en esa necesidad o que tiene ese deseo o esa apetencia sobre el producto que se está ofreciendo. Entonces ahí aparece, ¿no? El mercado, aparece ese conjunto de interacciones o mecanismos que permiten integrar a los que producen y a los que consumen, y claro, con el tiempo se va generando dificultades a ese mercado y aparece el dinero. El dinero sería el medio de aceptación, el medio de cambio, el medio que permite hacer mucho más veloz esa interacción entre los que ofrecen, ¿no? Y entre los que demandan, o viceversa. Es más, gracias a la aparición del dinero, los que van a ofrecer sus productos precisamente van a tener esa categoría de ofertantes, ¿no? De vendedores. Y los que van con el deseo, con la apetencia o con la necesidad, van a tener la categoría de demandantes, o sea, compradores, ¿correcto? Si no hubiese aparecido este instrumento muy importante, entonces tendríamos dificultad en identificar quién vende o quién ofrece y quién demanda, o sea, quién compra. Pero el dinero permite o facilita eso, ¿no? Quita ese obstáculo que es la coincidencia de necesidades en que yo necesito o tengo el deseo sobre el producto que tú tienes y que para que pueda suceder ese intercambio, tú tendrías que tener ese deseo o esa necesidad sobre el producto que yo tengo. Habiendo esa coincidencia de necesidades y de deseos, entonces podríamos intercambiar. No teniéndola, tendríamos una dificultad para poder concretar dicha operación. Entonces, gracias al dinero, ese obstáculo, ¿no? De que coincidan en aquello que se va a intercambiar, se retira y precisamente se hace más fluido lo que son las operaciones de intercambio. El día de hoy nosotros vamos a ver el tema del dinero, y también vamos a ver un fenómeno que se asocia mucho al dinero. Claro, existen diferentes posturas o teorías que nos tratan de explicar, ¿no? Fenómenos relacionados al dinero y relacionados sobre todo al incremento de los precios, que es el fenómeno de la inflación. Hay diferentes teorías. Hay teorías, por ejemplo, planteadas por los keynesianos, hay teorías fundamentadas por los fisiócratas, por los neoclásicos, por los mismos socialistas, ¿no? Y por los monetaristas, que es una de las más aceptadas, es una de las que más se usa, o una de las que más, bueno, pues se concentra, ¿no? En su función, en su faceta para poder explicar, ¿ya? Entonces vamos a hablar acerca del dinero y también vamos a hablar acerca de lo que vendría a ser el fenómeno de la inflación, ¿sí? Hasta este punto. ¿Se pudo recordar lo que vimos la semana anterior? A ver, los escucho. Sí, profesor, me quedó muy claro. A mí sí me quedó muy claro. Ok. ¿Sí? ¿Para los demás también? Chicos, miren, si bien es cierto, hay algún tipo de dificultad que no ya percibo desde inicios, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que yo insisto, ¿no? Los invito a ustedes para que puedan hablar o participar o encender el micrófono ante preguntas muy sencillas, ¿no? Porque estoy haciendo preguntas muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, si se me entendió, yo deseo que ustedes me digan, profesor, no se entendió este aspecto, me gustaría que usted reforzara este punto, o dé un ejemplo, ¿no? O expláyese un poco más, o de repente me estoy explayando mucho y debo ser mucho más conciso, ¿no? Por eso ya conocemos. Entonces, esas necesidades que ustedes tienen serían para mí como una brújula para saber a dónde debo caminar, ¿no? Por el momento, con lo poco que yo puedo recibir, ¿no? De parte de ustedes, de repente por la timidez, de repente, ¿no? Por un poco del tema de la inseguridad, no están acostumbrados de repente a hablar frente al público, ¿no? Yo tengo escasa información, pero yo les voy a decir una cosa con el respeto que cada uno de ustedes se merece. Yo sé que son del ciclo verano,
Y yo sé pues que la presión sobre el examen de admisión, la presión sobre la universidad, de repente muchos de ustedes todavía están en la escuela, el escolar no les parecía, ¿no? Un nivel propio para ustedes, ¿no? Se sienten un poquito más preparados y se van al verano, de repente por ahí algunos quieren iniciar el anual y están conociendo un poco lo que es la institución o el proceso, ¿no? académico a través de este ciclo. Sin embargo, yo te voy a decir una cosa. Si tu mira es la universidad, porque se entiende que uno pues, se prepara para una universidad o ya sea para un instituto, o sea, una educación superior, uno tiene que ser mucho más aguerrido en estos tiempos, bastante. Si uno no es más osado, más aguerrido, no se cree en sí mismo, ¿no? Esa capacidad de competitividad, no competencia, sino competitividad, entonces el camino hacia, o la entrada hacia la universidad se ve cada vez más distante. A pesar de que yo pueda estudiar, a pesar de que yo pueda dar muchos exámenes y a pesar de que de repente por ahí no me sienta bastante preparado, hay ciertas cosas, hay ciertos puntos débiles todavía que me estoy llevando al examen y sobre todo a la universidad, ¿no? Porque yo, bueno, tengo esa costumbre. Los alumnos que se están preparando, ya sea en el verano o en el repaso, quizás los del repaso un poco más, deben ir concientizados de que ya forman parte de la universidad, a pesar de que no hayan ingresado, ya son parte de la universidad, ¿no? Solamente les falta el poder ser reconocidos a través de una evaluación y decir, ¿sabes qué? Acá está tu hoja de ingreso, ¿no? Tu ficha de ingreso o constancia de ingreso, y bueno, pues matricúlate y ya estás dentro de las aulas. Ese es un paso pequeño, en estos momentos para ustedes muy grande, pero cuando tú estás en la universidad es un paso pequeño, ¿no? No digo que no sea importante, pero es pequeño, en comparación a lo que sucede dentro de la universidad, ¿no? O sea, el estar en la universidad es otra cosa ya. El postular a la universidad, ingresar a la universidad es importante, sí, pero no es nada en comparación a lo que va a pasar dentro de la universidad. Pero yo debo ser, desde el inicio, bastante proactivo, bastante dedicado, bastante preguntón, ¿no? Debo ser metido, porque es la única manera, no de ingresar, sino de poder prepararme o perfeccionarme profesionalmente, ¿no? Tengo que reventar, ¿no? Esa posibilidad y esa oportunidad de las sesiones que se me dan, ya sea en la academia, ya sea en la parte introductoria dentro de la universidad o en la misma universidad. Y sacarle el máximo provecho porque no es para una libreta, sino es para mi carrera profesional, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, yo una vez más los invito a ustedes a que cuando yo de repente dé una explicación, ustedes sean un poquito más aventados, ¿no? Sean un poquito más profesor, si se entendió. De repente todos se encienden el micro a la vez y no se reconoce tu voz, pero se entiende la aceptación. Pero si me responde uno o dos que está bien, porque yo no digo que esté mal, está bien, gracias más bien, porque me hacen sentir que están ahí, entonces, como que me deja esa incertidumbre, me deja esa duda, no sé, lo estaré haciendo bien, de repente no se me está entendiendo, quizá de repente no está siendo un poco apática la clase, qué sé yo, pero solamente lo puedo saber si ustedes me dan esa información, ¿no? Todavía no tengo esa capacidad sensorial, cognitiva, de repente, ¿no? Que escapa a la sabiduría de la ciencia, de poder leer las mentes y sobre todo los corazones y saber lo que te está pasando o lo que te está, ¿no? aconteciendo. Pero es una vez más, ¿no? Una invitación a que ustedes puedan participar un poquito más, quizá un poco más osado, porque puedan encender las cámaras por momentos, ¿no? De repente estoy pidiendo mucho. Debería suceder. Hay una regla con respecto a eso. Pero por lo menos los micrófonos que me parece que es lo ideal. Bien, vamos a trabajar el tema del dinero, ¿no? Ya me dieron su aceptación. Trabajamos el tema del dinero el día de hoy y el tema de la inflación. A ver, empecemos con el tema del dinero. Es un elemento dinamizador, significa que apresura, agiliza, hace que las operaciones, ¿no? de intercambio que suceden dentro de los mercados, dentro del proceso de circulación, no sean mucho más rápidas, ¿no? que no tengan tantos obstáculos o impedimentos o trabas. Me dicen, el dinero es todo objeto, ¿no? Todo objeto puede ser papel, puede ser metal, puede ser algún objeto en particular, podría ser, no sé, una piedra preciosa, podría ser, ¿no? Miren, hay civilizaciones antiguas en donde usaban el esqueleto de las aves, o sea, los huesos de las aves, utilizaban conchas, o sea, especies marinas, utilizaban de repente por ahí,
eh, el metal fundido en nachitas de cobre, por ejemplo, que es una forma de dinero bastante ancestral en la China, ¿no? Y habían diferentes formas, ¿no? Diferentes tipos de expresión o elementos u objetos que participaban como mediadores en el intercambio, o sea, que estaban en medio de las operaciones de intercambio. ¿Qué haciendo? Es la pregunta. Bueno, pues facilitando ese intercambio, ¿no? Quitando ese obstáculo de la conexión o la coincidencia de necesidades para permitirse que ese intercambio entre unos y otros sea mucho más rápido, mucho más fluido, ¿no? Que no se esté pensando en que yo quiero aquello y él no quiere lo otro, ¿no? Sino que simplemente se entrega un producto para recibir precisamente este objeto. Entonces dice, este objeto generalmente aceptado como medio de pago en el intercambio. Se entiende también como el conjunto de activos, claro, esto ya mucho más moderno, ya estamos hablando de unos mercados mucho más perfeccionados. Un activo vendría a ser todo aquel recurso o todo aquella propiedad o patrimonio que uno posea y que obviamente pueda ser convertido en productos, podría ser convertido en bienes o servicios, ¿no? Típicamente, el principal activo que nosotros poseemos es el dinero, pero por ejemplo, una propiedad es un activo. Si yo tengo un vehículo, es un activo. Si tengo de repente una empresa y dentro de esa empresa hay productos almacenados, esos productos almacenados son activos. Si yo me he comprado de repente la bolsa de valores, acciones, esas acciones son activos. O sea, todo elemento que tenga capacidad de ser convertido en productos, ya sean bienes o servicios, terminarán siendo activos. ¿Ya? Entonces, se entiende también como el conjunto de activos financieros, porque van a financiar, van a facilitar, van a impulsar actividades económicas que utilizan los individuos normalmente para comprar bienes y servicios. ¿Estamos? Justo lo que te había comentado. Por ejemplo, aquí tenemos algunas formas de dinero. Las primeras, el dinero mercancía, que era el dinero producto, o sea, el objeto que tenía la característica de ser dinero, podría ser la sal, podrían ser los animales en sí, podrían ser semillas, podrían ser piedras, podría ser todo aquello que la sociedad lo acepta como medio de pago. ¿Correcto? Ya vamos a ver más adelante que esa sociedad va a estar sintetizada a través de una autoridad que monopoliza la creación del dinero y que pone sus reglas. Pero como estamos hablando desde los inicios hasta nuestra actualidad, entonces estas primeras formas de dinero se le conoce como dinero mercancía. Obviamente, las operaciones de intercambio, ¿no? El conocimiento en sí del intercambio, ¿no? De lo que va sucediendo, de las mejoras en los procesos productivos, en la productividad, van como que siendo mucho más exquisitos en el dinero que se va a utilizar y por lo tanto el hombre pasa a utilizar al dinero como el metal, ¿no? El metal se convierte, ¿no? Precisamente en una forma de dinero. En algún momento el metal pudo ser cuadrado, pudo ser hexagonal, pudo pesar mucho, pero claro, poco a poco se va condicionando hasta que se convierte en forma circular, lo que hoy en día nosotros conocemos como monedas, ¿no? En su primer momento, pues hechas de fierro, hechas de repente de aleaciones, en algún momento se utilizó el oro, la plata, se utilizaron combinaciones, ¿no? O aleaciones, etcétera, 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 hasta lo que tenemos hoy en día. Si bien es cierto, el dinero de metal, o sea, las monedas, tienen un papel bastante significativo y facilitador en las operaciones de intercambio a través del tiempo, el hombre va mejorando y aparece el dinero fiduciario, el dinero de papel. ¿Por qué se le llama dinero fiduciario? Porque aparentemente tiene un valor dentro de sí. Digo aparentemente porque en verdad es lo que nosotros confiamos, ¿no? En ese pedazo de papel. Y es también la capacidad de autoridad que tiene su creador, que en este caso sería el Estado. El Estado es el monopolizador del dinero, sobre todo de papel. Claro, elabora el dinero de metal. Lo que pasa es que el dinero de metal, por ser de metal, tiene un nivel, tiene un grado de valor un poco superior al dinero de papel, porque resulta que el dinero de papel precisamente es eso, papel. En cambio, el dinero de metal todavía tiene un cambio, todavía puede ser dinero, que obviamente para eso ha sido creado, o puede ser metal. Y al ser metal tendría un valor, ¿no? Mínimo, pero tiene un valor superior al billete que está hecho solo de papel. Entonces, el dinero hecho de papel, o conocido también como billetes, se le conoce como dinero fiduciario, porque va a representar un valor que no tiene, pero que se va a aceptar porque, uno, la sociedad los ve como un facilitador, más aún de las monedas, y dos, porque el Estado, que es el ente emisor,
le va a dar su respaldo. Hay una confianza en él, ¿no? Bueno, hablando un poco de cómo aparece el dinero, hay que entender pues que desde la antigüedad, desde la etapa primitiva, el hombre ha tenido la necesidad de crear, ¿no? Ha tenido la necesidad de saciar sus necesidades, ha tenido un nivel de perfeccionamiento, las sociedades o el hombre se va organizando, se van formando pseudo sociedades, pseudos estados o los llamados protoestados, se va generando autoridad, etcétera, 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 hasta que se da pues el excedente productivo, como te lo dije hace un momento. Sobre él se genera la autoridad, sobre él se genera la posibilidad de transacción y aparece el trueque. Es ahí donde aparece, ¿no? La intención de crear un medio de pago. ¿Por qué? Porque el trueque, si bien es cierto, facilitaba las operaciones de intercambio, en sus momentos tenía también sus dificultades, haciendo que el hombre empiece a razonar o empiece a buscar nuevas formas de poder intercambiar. Y es ahí donde aparece el dinero como un medio facilitador para las operaciones de intercambio. Por eso nosotros hablamos, ¿no? A ver, dice, desde la historia primitiva de la humanidad ha existido necesidades para satisfacer. Bueno, eso yo se los había comentado. Y aunque las tribus o familias podían suplir por sí mismos algunos de sus requerimientos, necesitaban de otros elementos que no podían producir. Claro, obviamente, si yo me perfecciono en la agricultura, entonces yo no voy a poder hacer ganadería, no voy a poder hacer pesca, no voy a poder hacer confecciones, no voy a poder hacer artesanía, no voy a poder crear herrería, etcétera, etcétera. Entonces, pero eso es necesario para mí. Entonces, todo aquello que yo pueda producir en excedente va a ser la posibilidad de poder intercambiar con aquellos que crean esos productos y que también tendrán la posibilidad de generar excedente. A eso le llamamos intercambio, ¿no? La formación, organización del hombre a través de microsociedades como las tribus, como la formación de las familias, como las hordas, los clanes y otros más, permiten que una sociedad pueda intercambiar con otra. Se van formando los mercados. Ese intercambio se conoce como trueque en su primer momento, ¿no? Se intercambian elementos como alimentos, herramientas, armas, animales, productos y otros más, ¿correcto? Sin embargo, el trueque, bueno, presentaba sus dificultades y aparece el dinero mercancía, el objeto que hace el papel de dinero, ¿no? Que tiene hasta cierto punto un grado de facilidad, pero que a la vez va a presentar una dificultad. El dinero mercancía tiene el problema de que se puedan coincidir en los valores. Ese es uno. Dos, en que su tiempo o su longevidad, dependiendo del objeto o la mercancía, pueda ser pues también una traba. Por ejemplo, los animales, por ser animales, tienen vida. Por ende, los animales podrían en algún momento pues morir, podrían de repente desaparecer, pues, qué sé yo, les podrían pasar muchas cosas y por lo tanto el medio utilizado para poder intercambiar también podría desaparecer. Entonces era algo que se generaba dentro de la incertidumbre. Ustedes saben, la incertidumbre es la inseguridad. Entonces teníamos que buscar algo mucho más exacto, mucho más cierto. Y es ahí donde aparece, como te dije, ¿no? El dinero de metal, ¿no? Se van utilizando los metales para formar monedas y luego se pasa el dinero de papel como certificados de depósito. ¿Qué significa eso? Que las personas que tenían dinero en su poder, metales en su poder, que funcionaban como dinero, viajaban con su dinero largas distancias para poder intercambiar. Ustedes deben recordar los caminos, ¿no? Del comercio, esos que aparecían entre el Oriente y Europa, ¿no? Donde era la ruta de la seda, la ruta de la canela y todo lo demás, ¿no? Esas personas que viajaban, esos mercaderes, llevaban con ellos, ¿no? El metal que era dinero y que podían ser, pues, de repente víctimas, ¿no? De robos, asaltos, o hasta podían perecer en el proceso. Entonces, recuerden que son grandes distancias y que no era, pues, de un día a otro, sino era de meses o hasta años. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Como no podían cargar el dinero consigo, entonces a mitad del camino o en el camino encontraban a otros que se dedicaban a recibir ese dinero, a guardar ese dinero y a poder respaldarlo, ¿no? Como una especie de depósito, entregando certificados de depósito, o sea, certificados que garantizaban que en algún lugar, en un punto ya conocido, se había dejado esa suma. Y que de esa manera ese certificado o ese documento garantizaba el valor a poder intercambiar. A eso nosotros con el tiempo le vamos a llamar dinero, certificado de depósito o garantía de depósito. Y con el tiempo, poco a poco, esto se va monopolizando hasta que se convierte en billetes, ¿no? Se podían trasladar de un lugar a otro.
Y ahí por eso dice, no aparece el dinero de papel. Y luego con el tiempo el Estado lo monopoliza, el Estado lo empieza a volver mucho más masivo, mucho más, por así decirlo, dinámico, y aparece el dinero fiduciario, que es el que te había comentado, ¿no? Por eso el dinero en la actualidad es fiduciario, porque no es convertible, ya que es dinero, ¿no? Su oferta está limitada por el Estado. O sea, el Estado determina la cantidad de billetes que se van a circular en la economía. Claro, si bien es cierto, nosotros, por ejemplo, tú debes tener dinero en tu billetera, o tu papá de repente por ahí con tu mamá tiene sus ahorritos guardados en casa. Cuando vas a la tienda, de repente por ahí te habrás tenido la oportunidad de ver que alguien está contando sus billetes, o el que está pagando, o el que está, está vendiendo, está entregando el vuelto, y qué sé yo. Entonces, eso pasa en todos los mercados, pasa en todos los puntos de interacción entre compradores y vendedores. Pero resulta que esa cantidad de dinero, soles, por ejemplo, que circulan en la economía peruana, es una cantidad limitada. Quiere decir que es una cantidad conocida. ¿Quién la conoce? El Estado. El Estado sabe cuánto dinero ha puesto en circulación, o sea, cuánto dinero ha puesto en movimiento. No más y no menos, porque es suficiente para que las operaciones, o sea, las actividades productivas de circulación, de distribución, puedan funcionar. ¿Correcto? Obviamente hay una serie de teorías y de estudios que permiten tener esa cercanía o esa noción del dinero que debe circular en una economía. ¿Ya? Bueno, ¿por qué se crea el dinero? Ante esta pregunta nosotros respondemos de la siguiente manera. El dinero se crea para cumplir las siguientes funciones. Presta mucha atención a lo que te voy a decir, porque el examen de admisión o los exámenes de admisión suelen profundizar mucho este aspecto. O sea, suelen meterte los problemas a la postulación o el problema al entendimiento sobre este tema que es el dinero en estos aspectos. En el tema de las funciones y en el tema de las características. Te digo lo siguiente. Cuando nosotros nos hacemos la pregunta de por qué existe el dinero o para qué se crea el dinero, nosotros respondemos con las funciones del dinero. O sea, ¿por qué se crea el dinero? Para cumplir las siguientes funciones, ¿no? ¿Cuál es el papel del dinero dentro de la economía? Cumpliendo las siguientes funciones. ¿Cuáles son? Medio de cambio, unidad de cuenta, depósito de valor y patrón de pagos diferidos, ¿no? O sea, si a mí me preguntan, ¿por qué se crea dinero? Para estas 4 funciones. Estas son las 4 razones por las cuales se crea el dinero, ¿no? Ya sea dinero de papel, dinero de metal, dinero mercancía, dinero que sea. Se crea para cumplir estas 4 funciones. ¿Cuál de estas 4 es la más importante? La de medio de cambio, por eso está primera, ¿correcto? ¿Por qué? Porque medio de cambio significa que va a agilizar, va a permitir, se va a poner en medio de la operación de intercambio entre un comprador y un vendedor, haciendo que el dinero pueda hacer fluir ese intercambio, ese pasar de una mano a otra un producto. Claro, mira, tú lo entiendes de esta manera. Cuando tú te vas a comprar al mercado, llevas dinero, billetes o monedas, ¿correcto? Aunque hoy en día seguro pues muchos trabajan con el Yape, ¿no? Entonces, esa también es una forma de dinero, ya la vamos a ver. Pero llevan dinero al mercado. Te compras, no sé, te compras pues 1 kilo de arroz, 1 kilo de pollo y todo lo demás, y tú pagas dinero por ello. No tienes que coincidir con la necesidad del vendedor porque el vendedor lo que quiere es ese medio de cambio. ¿Y sabes por qué lo quiere? Porque al recibir ese medio de cambio, ¿no? Ese vendedor puede comprar aquello que necesita. Por lo tanto, el que te vende el pollo, te vende 1 kilo de pollo y te dice 1 kilo de pollo son 10 soles, por ejemplo, entonces recibe los 10 soles por el kilo de pollo, tú te vas, pero esos 10 soles le sirven de repente para comprarse 3 kilos de arroz, ¿no? Pensando que el arroz está a 3.30, por ejemplo, entonces le sirve para comprarse 3 kilos de arroz. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el producto que él tenía, que era el kilogramo de pollo, porque es lo que vende, se ha convertido, se ha cambiado por 3 kilogramos de arroz. Y el que vendió esos 3 kilogramos de arroz y ha recibido esos 10 soles, ahora puede ir al mercado a comprarse de repente pues 4 tarros de leche, ¿no? Que por ejemplo el tarro de leche está a 2.50, podríamos decir. Entonces ha cambiado sus 3 kilogramos de arroz por 4 tarros de leche. ¿Se dan cuenta? O sea que gracias al dinero, los productos en el mercado pueden cambiar de una mano a otra con facilidad, ¿correcto? Porque puede pasar eso. Ya no necesito pensar en que yo tengo arroz, ¿no? Y tú tienes pollo,
y yo quiero el pollo, tú quieres el arroz. No, sino que simplemente vamos con dinero y nos facilitamos las compras. Por eso es medio de cambio. Cambiamos un producto por otro, directamente. Ahora, no es, si bien es cierto, esta es la función más importante, hay que entender que se complementa con las demás funciones. ¿Por qué? Porque gracias al dinero, que por cierto es un termómetro para medir las operaciones dentro del mercado, se establece un sistema de precios. Y un sistema de precios vendría a ser el valor asignado en términos de dinero de cada producto que se negocia en el mercado, sabiendo que los productos que se negocian en un mercado pueden ser bienes o servicios. Por ejemplo, si me quiero comprar, vamos a suponer, a ver, me quiero comprar una laptop estaría más o menos unos 2.000 soles, en promedio. Entonces, 2.000 soles, profesor. ¿Qué cosas son los soles? Son dinero que circula en la economía. Ah, entonces necesitarías 2.000 de estas unidades monetarias para poder obtener una laptop. ¿Me entienden? Le determino el valor a un producto en términos de dinero. De repente me quiero comprar un par de zapatos y está 150 soles. Entonces, para poder obtenerlo, debo entregar 150 unidades monetarias. Y así me podría llevar ese par de zapatos. ¿Correcto? Claro, lo que pasa es que nosotros solamente estamos acostumbrados a decir precio, ¿no? Cuando vamos al mercado decimos cuál es su precio, ¿no? Estamos frente a algún producto o algún servicio. Por ejemplo, señor, quiero llegar a Miraflores, quiero irme al Larcomar. Entonces, ¿cuánto la carrera? Ah, la carrera 20 soles, señor. Ah, 20 soles es el valor del servicio que me van a dar, pero el valor en términos de dinero, ¿se dan cuenta? Lo que pasa es que obviamente nosotros no estamos acostumbrados a decir en la tienda y sería ridículo. Decir, ¿me podría decir cuál es el valor de ese producto en términos de dinero? O sea, está bien, es lo correcto, es la contestación teórica. Sin embargo, pues imagínate que toda persona vaya al mercado y diga, ¿no? Por ejemplo, ¿me puede decir cuánto es el valor de ese kilogramo de papas en términos de dinero, por favor? O sea, qué fastidioso. Por eso decimos, ¿cuánto es el precio del kilo de papa? ¿No? ¿O cuál es el precio simplemente? ¿No? Considerando pues que se vende por kilos. ¿Me entienden? Entonces, a eso nosotros le llamamos valorímetro o unidad de cuenta. ¿Por qué? Porque precisamente unifica o permite la contabilización, ¿no? O la valorización de los productos en términos de esta mercancía. También lo podemos guardar. El dinero también está hecho para guardarse, ¿no? Si bien es cierto, y creo que yo ya se los había comentado, los ingresos, que son formas de dinero que nosotros percibimos por algún tipo de tarea o actividad, se puede guardar. Tú sabes que el ingreso es igual al consumo más lo que no consumo. Caballeros, señoritas, ¿cómo se llamaba lo que no consumo? O sea, el ingreso que no consumo. Ahorro. Excelente. Entonces yo podría decir que mi ingreso es igual a mi consumo más mi ahorro. Pero mi ahorro vendría a ser el dinero que yo no utilizo en ese momento. O sea, es el dinero que no gasto en el presente, sino que lo destino al futuro. No será pues un día, de repente una semana, un mes, un año, qué sé yo. Pero eso se guarda. Y eso que se guarda no pierde su valor o no debería perder su valor. Si estuvieras en una institución cualquiera, te dirían que depósito de valor es eso, ahorrar. Pero yo te tengo que decir, porque tú estudias acá, que el depósito de valor se cumple sí o sí cuando el valor del dinero que tú estás guardando es superior, se mantiene, ¿no? Superior a la variación de los precios en ese periodo de tiempo. Para hacértelo más sencillo. Si tú guardas dinero, ¿no? Vamos a suponer, guardas 100 soles. Y esos 100 soles te permiten comprar 10 artículos. Y después de un mes quieres utilizar esos 100 soles, que por cierto te permitía comprar 10 artículos, y te das con la sorpresa de que solamente te permiten comprar 9 ahora, porque ya pasó un tiempo, entonces en verdad no has ahorrado. Has perdido. ¿Por qué, profesor? Porque inicialmente con ese dinero tú comprabas 10, pero al no poder comprar 10 a futuro, sino comprar 9, entonces el valor de tu dinero se está reduciendo. Y por lo tanto, la naturaleza de hacer esta función o de cumplir esta función no se está cumpliendo. Por ende, no se hace depósito de valor. Ah, o sea que para que haya depósito de valor, el valor del dinero en el tiempo debe mantener su grado de estabilidad o debe ser superior, ¿no? El valor que tiene a la variación de los precios que se pueda dar en ese mismo tiempo. ¿Cómo sucede eso, profesor?
cuando nosotros ponemos el dinero, por ejemplo, en las instituciones bancarias. Cuando yo pongo mi dinero en el banco me paga intereses. Y cuando yo evalúo el interés que me paga el banco en ese tiempo que lo he guardado, a la variación del precio en ese mismo tiempo, y yo me doy cuenta que ese interés es superior a la variación, entonces yo puedo decir que sí he guardado dinero, he ahorrado. Pero si yo, ese dinero que he guardado, vale menos en ese tiempo porque los precios subieron, entonces no guardé, perdí. Y por lo tanto esta función no se está cumpliendo. O sea que para que se dé depósito de valor hay una condición, ¿correcto? El patrón de pagos diferidos se da bastante, ¿no? Cuando damos operaciones de crédito, cuando nosotros, bueno, pues de una u otra manera, ¿no? Eh, nos comprometemos a devolverlo. Por ejemplo, ahora en estos tiempos de pandemia, ¿no? Muchas personas han optado, bueno, muchas personas han tenido cierto nivel crediticio, o sea, cierto perfil, ¿no? Cierta confianza depositada sobre ellos, y muchos han optado a comprar el crédito. ¿Qué quiere decir? Han llevado productos y los han prorrateado, quiere decir que han dividido en cuotas su pago, sabiéndose que cada cierto tiempo, al vencimiento de cada cuota, ellos tienen que pagar una suma de dinero más, obviamente, el precio por el tiempo que no se pagó, que sería el interés. A esa operación de yo poder pagar a futuro mis cuentas, se le conoce como patrón de pagos diferidos. Pero ¿qué cosa estoy utilizando para pagar mis cuentas? Estoy utilizando dinero. El dinero me permite cancelar mis deudas, no solamente en el presente, sino también a futuro. Entonces a mí me pregunta, ¿cuáles son las funciones del dinero? Respondería, pues, medio de cambio, unidad de cuenta, depósito de valor y patrón de pagos diferidos. Hay 4 funciones categóricas dentro del dinero. Ahora, si un dinero, o sea, si un elemento cumple estas 4 funciones, ¿se le debe llamar como tal? Sí. Por ejemplo, cuando tú juegas, vamos a ponernos en el caso de un juego, en el caso del Monopolio o de algunos juegos de mesa donde se usan, pues, pagos, ¿no? Donde se hacen pagos o donde se hacen compras. Por ejemplo, el Monopolio es uno de ellos. En el juego del Monopolio, ¿no? Existe dinero que se reparte a los jugadores y que ese dinero precisamente va a ser utilizado en el juego. Profesor, ¿pero es dinero? Sí lo es. Es dinero porque es medio de cambio, porque es unidad de cuenta, porque es depósito de valor y porque permite el patrón de pagos diferidos, o sea, cancelación de deudas, ¿no? Pasadas. Ah, o sea, sí es dinero y está bien llamarlo así, por supuesto que sí, pero es un dinero para ese contexto, es un dinero que se usa en ese aspecto, pero no podría yo salir con ese dinero a comprar a la tienda porque estoy fuera del contexto, ¿me entiendes? Ah, o sea que de todas las formas del dinero hay una que el Estado, el promotor, el Estado dice, vas a utilizar, exacto. Pero ¿por qué lo utilizamos? Porque precisamente tiene las siguientes características. Ah, o sea que no cualquier dinero circula en la economía. No, para que el dinero circule en la economía, debe cumplir con las siguientes características. ¿Cuáles son? Poder comprar, nos permite adquirir bienes y servicios. Ser divisible, o sea que se pueda tener múltiplos y submúltiplos, que puedan haber unidades superiores a un patrón, para eso tiene que haber un patrón monetario, o sea como que tengo una unidad monetaria, y la unidad monetaria en nuestro caso sería el sol es el patrón de monetario, es la unidad monetaria, es la base, ¿no? La base de la formación de los múltiplos y los submúltiplos. ¿Por qué decimos múltiplos? Porque hay valores superiores, 2 soles, 5 soles, billetes de 10, de 20, de 50, de 100 y de 200. Y submúltiplos como las monedas de 50 céntimos, las monedas de 20 céntimos y las monedas de 10 céntimos. Ah, ¿y por qué, profesor, existen estos? Porque obviamente no es solamente trabajar con una unidad monetaria, sino también trabajar pues con fracciones sobre ella, ya que los pagos a veces no son pues exactos. Hay pagos, ¿no? En centésimas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ante esa situación tiene que haber múltiplos o submúltiplos. Hay, por ejemplo, productos que valen, como te dije hace un momento, una computadora, 2.000 soles, y no voy a juntar 2.000 moneditas para pagar. Claro, puedo pagar, pero ¿te imaginas la dificultad de conseguir 2.000 moneditas, de llevar las moneditas? Entonces, ¿qué hago? Bajo la capacidad de concentración que tiene el dinero, podría llevar simplemente, ¿no? Unos 10 billetes de 200 soles, o sea, 10 billetes de Santa Rositas. Y eso harían 2.000 soles, ¿se dan cuenta?
sea, gracias a ello hay una mayor facilidad en cuanto a la operación de intercambio. La durabilidad, que tiene que ver con la resistencia, al uso que le dan, ¿no? Tanto los compradores como los vendedores, o todos aquellos que lo tengan en su poder, al tiempo, ¿no? Al de repente, ¿no? La misma capacidad, ¿no? De poder deteriorarse. Esto debe tener cierta garantía o cierta seguridad que los insumos que se utilicen sean los apropiados para permitir ese espacio, tiempo y uso. También está, ¿no? La facilidad en el transporte, que tenga el peso, la medida, ¿no? La homogeneidad, que cada denominación vendría a ser el valor o el número que tiene cada billete o moneda. Por ejemplo, los billetes de 10 soles, todos pertenecen a una misma denominación y por lo tanto deben tener características similares, ¿no? Si son verdes, todos son verdes. Si son rosados, todos son rosados. Si tienen de repente Alfonso Ugarte, todos tienen Alfonso Ugarte, ¿no? Si está Jorge Chávez, Jorge Chávez, ¿me entienden? ¿No? Si está Quiñones, Quiñones, y así. ¿Para qué? Para mantener esa certidumbre de lo que estamos usando es dinero emitido por una autoridad monetaria, que en este caso sería el Banco Central de Reserva, ¿no? Respaldando, pues, obviamente, a lo que el Estado dice. Las dos últimas, que vendrían a ser la estabilidad y la elasticidad, son características muy, muy cuidadas. La estabilidad es, bueno, pues que el dinero nos dé la seguridad ante las compras y las ventas. Seguro que tú habrás visto algún momento, ¿no? De circo, así, de repente por ahí has tenido pues la oportunidad de ir al circo o habrás visto en televisión, ¿no? O en el internet habrás visto pues al circo ahí. Y habrás visto ahí, hay pues, ciertos sujetos, ¿no? Que caminan a altura, en cuerda. No sé si se habrán dado cuenta ustedes, ¿no? Caminan en la cuerda. Se agarran de una varilla y comienzan a caminar. Para qué es la varilla, chicos? Para que se mantenga estable. Exacto, exacto. Para que no se vaya ni a la izquierda ni a la derecha, para que camine con seguridad. O sea, la varilla le permite a ese trapecista o a ese sujeto que está caminando en una cuerda en lo alto, tener la seguridad de que no se va a caer. Si no tuviera la varilla, o si agarrara la varilla para un lado más y para otro menos, entonces corre el riesgo, está en la inseguridad de que en algún momento le va a pasar algo. Así trabaja el dinero. El dinero tiene que dar seguridad ante su uso. Que yo pueda ir a una tienda o a un establecimiento comercial y que tenga la certeza de que el producto que voy a comprar vale lo que en algún momento vi y que no hay una variación significativa de su valor. Que el dinero que yo he guardado, ¿no? Lo guardé 2, 3, una semana y que no tenga esa incertidumbre de que ya no voy a poder comprar, ¿no? Que no tenga ese temor de decir, uy, ahora ya no voy a comprar lo que pensaba comprar porque ya cambió su valor instantáneamente. No. En eso consiste la estabilidad. Pero para que se dé esa estabilidad, como el sujeto que camina, los puntos, ¿no? De la varilla tienen que ser así, exactos. Tiene que haber equidad tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo. Eso se debe a que se ha podido medir, se ha podido cuantificar la cantidad de peso en cada extremo. Y por lo tanto, en el mercado pasa lo mismo. El mercado debe tener la cantidad suficiente de dinero que necesita. Si hay 10 carpetas, se necesitan 10 unidades monetarias, porque para cada carpeta se usa una unidad monetaria. Si hay 10 hamburguesas, entonces deberían haber 10 unidades monetarias, porque para cada hamburguesa se necesita una unidad monetaria. ¿Me entienden? Eso es estabilidad. Pero si de repente yo tengo 10 hamburguesas y solamente tengo 8 unidades monetarias, entonces voy a privar a 2 de poder adquirir eso y voy a inestabilizar el mercado. O si tengo demasiadas monedas y tengo pocos productos, entonces voy a generar que los que tienen muchas monedas o mucho dinero en su poder tengan más capacidad para poder pagar o derrochar el dinero, haciendo que los que tienen los productos que están en menor cantidad tengan que tomar previsiones, por ejemplo, subiendo el precio para frenar ese relámpago de compradores ante, ¿no?, la compra que desean. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas características tienen que ser cuidadas por una autoridad. La autoridad es el Estado, pero el Estado lo hace a través del Banco Central de Reserva. Para nuestro país sería el Banco Central de Reserva del Perú. Aquí tenemos
al dinero, ¿no? A la unidad monetaria o al patrón monetario que nosotros manejamos, y ese dinero, como dice ahí, tiene valores, ¿no? Tiene valores. Existen tres tipos de valores, pero dos que son de forma general. Te explico. El valor intrínseco, o conocido también como valor interno, y el valor extrínseco, que es conocido también como valor externo. ¿Por qué el profesor le llama valor intrínseco, o sea, valor interno? Porque está en la moneda o está en el billete. Así como tú lo puedes ver, pues tú puedes ver tu pantalla, tú estás viendo una moneda de un sol, ¿correcto? Es una moneda de un sol. Y esa moneda está hecha de algún tipo de insumo. En este caso es una aleación conocida como aleación de alpaca, ¿correcto? O sea, es una combinación de aluminio, estaño, una pequeña mínima cantidad de plata, ¿no? Cobre, níquel, entre otras cosas más, ¿no? Entonces, esta aleación de alpaca le da su brillo, le da su resistencia, cierto grado de flexibilidad, entre cosas más. Esos insumos que se han utilizado, ya sean en mínimas cantidades, son insumos que tienen un valor real, y precisamente por eso se le llama a este el valor real de la moneda o del billete, ¿correcto? Pero también existe el valor nominal. Tú eres consciente de que no solamente es metal, sino también te das cuenta que hay una inscripción en él. ¿Sí o no? ¿Te has dado cuenta que hay una inscripción en esta moneda? Y esa inscripción nos dice que es una unidad monetaria. Ah, o sea, es uno, que equivale a 100 céntimos. Ah, ese es el valor que el Estado le ha asignado para que se pueda utilizar en los mercados. ¿Me entienden? Entonces, hay dos valores dentro del valor intrínseco, valga la redundancia. El valor real, que es el valor material, y el valor nominal o valor legal, que es el valor que le dispone el Estado para su circulación. Obviamente aquí vemos una moneda de un sol, pero hay monedas de 2 soles. Entonces, habrá valor real para esa moneda por el material que se utiliza, y habrá valor legal a esa moneda porque ahora vale 2. O un billete, por ejemplo, de 50, tendrá un valor real por el pedacito de papel, ¿no? O de fibra de algodón que es utilizado, que es casi imperceptible, que es casi, ¿no? Ínfimo, no tiene casi valor. Y el valor nominal es de 50. O sea, es un valor bastante grande, por así decirlo, dentro de las operaciones que se puedan dar de compra y venta en los mercados. El valor extrínseco es un valor que tú no lo vas a ver aquí. Es un valor que depende de las operaciones que se realicen con él. ¿Y dónde se usa el dinero, muchachos? Alumnos, ¿dónde se usa el dinero? ¿Dónde usas tu dinero? En los mercados. Claro. Entonces, ¿dónde podrías En distintos contemplar el lugares. valor externo del mercado? Perdón, el valor externo del dinero. Ya te dije la respuesta. ¿Dónde podrías considerar el valor externo del dinero? Lo dijo su compañero, dilo nuevamente. En los El mercados. mercado. En los Exacto, mercados. en los mercados. ¿Cuándo? Cuando se hacen las operaciones de compra y venta. Profesor, pero cuando se hace la operación de compra y venta, se pone valor a las cosas. Es decir, ¿el valor externo del dinero depende del nivel de los precios? Exacto. Si los precios se elevan, el valor externo del dinero disminuye. Porque mientras que el precio suba, el dinero compra menos. Ah, o sea que si los precios bajan, ¿qué pasa con el valor externo? Sube. Sube. O sea que el valor externo no depende de la moneda o del billete en sí, sino depende de lo que pasa en el mercado, ¿no? Depende de la oferta y la demanda o de las situaciones de equilibrio dentro de ese mercado. ¿Por qué creen que se les enseña a ustedes eso de mercado, Profesor, equilibrio? disculpe, Dígame, dígame. ¿está temblando o soy yo? ¿Temblando yo? No. No, o sea, ahora Eh, estoy. Eres tú. no Es que sé, aquí empezaron de a temblar repente las cosas. Eh, ¿te refieres temblor así, movimiento sísmico? Sí, no No, pasa nada. la verdad es que no he sentido, ¿ah? De repente ha habido un movimiento mínimo, pero no he sentido. Pasa que como estoy explicando y me estoy moviendo y me concentro, ¿no? En la clase como que no he percibido, pero sí hay o de repente por ahí debe haber pasado un camión, ¿no? Está cerca una avenida, un cruce y un camión ha pasado, ¿no? Ah, es que yo no estoy en Lima.
Ah, entonces, ¿de dónde está usted, señorita? Selendín, Selendín queda en Cajamarca. en Cajamarca. Entonces debe haber pasado por ahí, tendría que entrar al Instituto Geofísico para ver de repente por ahí, ¿no? Sin embargo, si es que ha habido un movimiento, espero que no haya sido muy intenso y sobre todo pues no haya habido problemas, ¿no? Hay viviendas a veces que no son tan estables, ¿ya? Sin embargo, acá en Lima no ha pasado, pero de todas maneras siempre es bueno estar preparados, ¿no? Gracias a Dios solo fue un susto, señorita. Bien, continuamos, ¿les parece? Sí, había un temblor seguro, ¿no? Ahora lo vamos a revisar. Bien, entonces el valor externo del dinero depende básicamente de lo que es las operaciones, ¿no? La, la asertividad que puede haber, ¿no? Tanto entre compradores y vendedores o situaciones, ¿no? De escasez, por ejemplo, ¿no? Que haga que los productos tengan que elevar su precio y obviamente la capacidad adquisitiva, que es otra manera de decirlo, al valor extrínseco también se le llama como capacidad adquisitiva o también le llaman como valor de cambio. Claro, porque se ve afectado, ¿no? La capacidad de cambio, la capacidad de adquirir, se ve influenciada por el tema de los precios. Recuerda que todo lo que yo te estoy enseñando es parte de la teoría económica. Y tú tienes que recordar, porque te lo dije la semana anterior, que la teoría económica nace o tiene su base en función a los equilibrios. O sea, ¿por qué Adam Smith, y recalco, por qué Adam Smith es tan importante? No porque Adam Smith tenga la exactitud de todas las teorías o con los conocimientos de Adam Smith podamos resolver todos los problemas económicos. No, 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 no. Es más, las teorías de Adam Smith hoy en día no funcionarían en su gran mayoría. Entonces, profesor, ¿por qué Adam Smith es tan importante? Porque no funcionan, sí, pero nos dan la base para poder estudiar las actividades económicas. Y al tener la base, tengo la comprensión. Entonces, por eso es importante. La teoría económica me da la base. Y obviamente, a partir de ese laboratorio, yo empiezo a ensayar, ¿no? O sea, lo típico es poner dos de aquí y dos de allá dentro de un laboratorio donde hay control de las variables, o sea, donde yo puedo manejar todo lo que pasa a mi alrededor. Y yo ya sé lo que va a pasar. Pero ¿qué pasa si pongo un poquito más aquí? ¿Qué pasa si pongo tres? Ah, voy a tener una nueva observación y voy a obviamente tener nuevas conclusiones, ¿se dan cuenta? Entonces, para poder entender lo último, tengo que primero entender lo primero, ¿no? O sea, tengo que entender la base. Y eso es lo importante de la teoría. Entonces, lo que estamos estudiando está dentro de la teoría, está dentro de la base, dentro de lo manejable. Obviamente, le vamos agregando ciertos condimentos, le vamos agregando ciertas cositas y van variando y vamos entendiendo también a la vez. En función al dinero, ¿ya? Y a los valores del dinero aparece una ley fomentada desde 1558 por Sir Thomas Gresham, ¿no? Sir Thomas Gresham en algún momento fue ministro de Hacienda de la corona inglesa. Bueno, pues como asesor de la corona, ¿no? Estuvo metido bastante en las decisiones de emisión, en las decisiones, ¿no? De comercio, en las decisiones de repente de impulsar las actividades económicas. Recuerda que Inglaterra es el punto de inicio de la revolución industrial, así que como que se fue preparando, ¿no? La economía inglesa para poder empezar este proceso de cambio. Sir Thomas Gresham observa dentro de la economía un fenómeno bastante particular, donde dos monedas del mismo valor nominal, o sea, las dos podrían decir uno acá y uno allá, uno a la izquierda y uno a la derecha, circulaban dentro de la economía. O sea, tanto la de la izquierda como la de la derecha circulaban con el valor de 1, porque así le habían puesto. Pero había una diferencia considerable en cada una de ellas, porque la moneda que está al lado izquierdo es una moneda de oro, y la moneda que está al lado derecho es la moneda de plata. Obviamente, las monedas de oro valen más como material, como metal, que las monedas de plata. Pero si yo pongo en circulación estas dos monedas, considerando que las dos valen lo mismo nominalmente, entonces voy a tener un problema. Si vamos a suponer que tú estás en esa economía y te llega a tus manos, más bien dicho, estas monedas. En una mano tienes la moneda de oro y en la otra mano tienes la moneda de plata. Mi pregunta es, ¿con qué moneda tú pagas? ¿Con qué moneda tú compras tus bienes y tus servicios? La de plata, ¿Por qué es la pregunta? porque la de oro va a valer más, pero como tiene Exacto. el mismo valor, voy a dar la de plata. Exacto. Ese es el fenómeno.
Cuando dos monedas del mismo valor nominal circulan en la economía, pero tienen diferente valor real, la moneda de mayor valor real desaparece, ¿no? Rápidamente del mercado. O sea, es algo ficticio, en verdad no desaparece, porque en verdad las personas la van a tener, pero no la van a tener para usarla como moneda, sino la van a tener para usarla como metal. En cambio, la moneda de plata, que obviamente tienes que seguir pagando, va a ser la moneda de circulación. Pero resulta que la moneda de plata es menor en valor a la moneda de oro. A estas monedas las bautizan de una manera. A la moneda de oro la llaman moneda buena. Y a la moneda de plata la van a La tía llamar desea. moneda, ¿no? Le van a llamar moneda mala. Como en las telenovelas, siempre que pasa en la telenovela, cuando está la buena y la mala, ¿quién gana siempre? ¿Ah? ¿Quién se lleva el protagonismo siempre? La buena. Entonces tú lo vas a recordar así, que aquí no se cumple eso. Cuando a ti te hablan de la ley de Gresham, o la ley de la circulación de dos monedas de este tipo, tú vas a recordar, aquí se cumple lo contrario de la telenovela. Siempre debería ganar la buena. No, pero aquí no va a ganar la buena. ¿Aquí quién gana? Gana la mala. ¿Pero por qué le llamó mala el profesor? Porque la mala era mala porque tenía menos valor real que la buena. Pero yo me estoy quedando con la buena. Ficticiamente estoy sacando del mercado a la moneda buena y estoy dejando en el mercado a la moneda mala. ¿Entendido? ¿Esto se puede aplicar en la realidad? Por supuesto que sí. ¿Qué pasa si a ti te llegan dos billetes? Uno que recién ha sido creado, ha salido del cajero, así nuevecito, planchadito, huele a nuevo, ¿no? Seguro que en algún momento habrás tenido un billete nuevecito, pero nuevecito. Y en tu otra mano tienes el billete, el mismo, de la misma denominación, pero ya todo arrugado, ya todo deteriorado, que a la justa lo agarras porque si no ya se rompe. Pregunta, si vas a la tienda, ¿con cuál pagas? El malo, con el que ¿Oh? usa. Arrugado. Sería con los dos, profe. Podrías pagar con los dos, pero ¿con cuál pagas? Es la pregunta. Pues con el Con arrugado. el arrugado. Con el Wow. arrugado. ¿Por qué, profesor? Porque yo considero que el valor real del billete nuevo es superior, mínimamente, pero es superior al otro billete que ya está bastante deteriorado. Valen lo mismo, nominalmente, pero realmente no, porque el nuevo obviamente vale un poquito más. Entonces estás aplicando la ley de Gresham. No te das cuenta, la estás aplicando. Hace mucho tiempo atrás, en un problema en Argentina, en la crisis argentina, los argentinos tuvieron una forma de solucionar. El gobierno argentino dijo, para solucionar nuestro problema vamos a hacer que la moneda, que es el peso argentino, se equipare al dólar, o sea, sean iguales. Por lo tanto, un peso es igual a un dólar. ¿Está bien? Para eso, el Banco Central argentino puso dólares en el mercado, bastantes dólares, para que la cantidad de dólares sea similar a la cantidad de pesos que hay allá. ¿Qué sucedió? Vamos a suponer que tú eres un argentino, ¿no? Y como argentino, te pagan. ¿En qué prefieres que te paguen? ¿En dólares o en pesos argentinos? En dólares. Claro, así como tú, pensaron muchos. ¿Por qué? Porque dijeron, como el peso y el dólar valen lo mismo, entonces págame en dólar. Pero ¿por qué la gente aprovechaba ese momento? Porque sabía muy bien que el dólar no solamente es una moneda extranjera, sino es una divisa. Y el dólar se puede utilizar en cualquier lugar. Así que todos los ahorros que tenían las personas en pesos, los convirtieron en dólares. Y cuando el gobierno argentino se dio cuenta de eso, puso más dólares. Pero la gente aprovechó y que empezó a cambiar nuevamente, haciendo que las reservas de dólares que tenía el gobierno argentino empiecen a decrecer. No funcionó la solución que ellos tenían. Por el contrario, agravó la situación, porque hubo una escasez de dólares y hubo un aumento de la cantidad de pesos argentinos en la economía argentina, haciendo que se vuelva más aguda la crisis argentina. ¿Con qué fundamento se incrementó la crisis en Argentina? Con el fundamento de la ley de... ¿Qué ley sería? ¿Qué ley sería? Gresham. De Gresham, ¿sí o no? Porque eran dos monedas que valen lo mismo, pero que realmente son diferentes, pues, ¿no? Porque una es divisa y la otra no. Bien, chicos. Bueno, así como hemos hablado acerca del dinero, también en la economía el gobierno maneja los fondos que tiene a través de una emisión, o sea, a través de una oferta de moneda. Una oferta de moneda, bueno, típicamente se dice moneda, pero
Tú que eres bastante ya leído, instruido, ya escuchas la clase, ¿no? Ya tienes un poco más de, ¿no?, de intervención. Asume que cuando te dicen moneda, están hablando también de billetes, sino que típicamente dicen moneda. Entonces, la moneda que circula en la economía está controlada por el Estado y la controla a través de un sistema monetario que es una serie de regulaciones y es una serie también no solamente regulaciones a través de normas, sino también instrumentos para poder controlar la cantidad de dinero que hay en la economía. ¿Estamos? A eso se le llama oferta monetaria. Ahora, la oferta monetaria está constituida por niveles, diferentes niveles, ¿correcto? O sea, es como si tuviéramos capas, ¿no?, de la Tierra. Una capa y otra capa, pero todo es tierra. ¿Se dan cuenta? Entonces, la oferta monetaria está constituida por 4 niveles. M1, M2, M3 y M4, ¿correcto? La más importante de todas ellas es M1, porque M1 está considerada como la base monetaria. ¿Quién es la base monetaria? Es el conjunto de billetes y monedas y depósitos que se tengan, ¿no?, a la vista por parte de las personas, las familias o las empresas. Una vez más te lo digo. La cantidad de dinero que hay en la economía, todo el dinero que hay en la economía, eso se llama oferta monetaria. Pero el Estado la controla a través de las regulaciones que se dan en los diferentes niveles. ¿Cuáles son los niveles? Billetes y monedas que están en manos de las personas. M1. ¿Pero existen otras formas de dinero? Por supuesto. Están los depósitos, por ejemplo, de ahorro, ¿no? Están, por ejemplo, los depósitos, ¿no?, a plazos. Entonces vamos a darnos cuenta que van apareciendo nuevas capas. M2 sería los depósitos de ahorro. M3 serían los depósitos a plazo fijo y el cuasi dinero. Cuasi dinero es aquel dinero que se parece o es aquel instrumento que se parece mucho al dinero. Por ejemplo, los vales, las letras de cambio, las acciones, los bonos, los pagarés, los warrant, ¿no? Facturas conformadas, entre otras más, son documentos que se pueden utilizar. Claro, yo sé que para ti de repente es algo novedoso porque no los conocías, pero quiero decirte que hay mercados específicos donde se negocian productos con estos documentos, ¿correcto? Obviamente los mercados son mucho más pequeños. O sea, pequeños porque no son tan operativos como los mercados en los cuales tú visitas. Pues cuando tú vas a un mercado, sacas dinero y pagas, ¿no? Quieres, no sé, pues quieres un menú, pagas, ¿no? Quieres un servicio de taxi, pagas. Ese dinero que tú pagas circula en M1. Pero si tú de repente utilizas la tarjeta de débito, entonces ya estás en el nivel 2. Y si tú trabajas con, no sé, trabajas pues con acciones, con bonos, con certificados de depósito a largo plazo, ya estás en M3, ¿se dan cuenta? Entonces, ahora, ¿por qué existen estos niveles también? Porque hay diferentes niveles, porque hay diferentes grados de liquidez. ¿Qué cosa es la liquidez? Es la capacidad que tiene el dinero de convertirse en productos, bienes y servicios. Por ejemplo, ¿quién tiene más liquidez en el mercado? La respuesta es súper sencilla: billetes y monedas. Cuando tú te vas a un mercado, a una tienda, a una galería, a un negocio, ¿no? Cuando, por ejemplo, la pensión de la academia tú quieres pagar, la pagas con billetes, soles, monedas, soles. ¿Estamos? Y te aceptan. No te ponen ningún pero, te aceptan. Pero si, por ejemplo, tú llevas dólares, llevas euros, de repente firmas por ahí un cheque, como que ese dinero que tú estás usando, no es que no pueda usarse, sino que hay un poquito más de restricción, un poquito más de celo al usarlo. Como que el vendedor se reserva, ¿no?, el derecho de recibirte ese dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque te puede decir, no, ¿sabes qué? ¿Me vas a pagar con 100 dólares? No, yo no recibo dólares. Acá a la vuelta hay una casa de cambio, cámbiala y me pagas con soles. ¿Se dan cuenta? ¿Pero por qué, profesor, si son 100 dólares? Porque tienes menos liquidez en comparación a los billetes y las monedas. O sea, todo depende de la liquidez. ¿Y qué es la liquidez? Es la capacidad de convertirse en bienes y en servicios. ¿Estamos? Entonces, para que vayas conociendo lo que es el sector monetario, ¿no? Ahora, ¿quién maneja el sector monetario? La maneja el Estado. ¿A través de quién? ¿Quién es su intermediario? El Banco Central de Reserva. ¿Qué hace el Banco Central de Reserva? Toma las medidas para precisamente hacer esto, pues, que has visto en la pantalla. O sea, esto está controlado directa e indirectamente por el Banco Central de Reserva. Pero las decisiones que toma el Banco Central de Reserva sobre la creación de dinero, sobre la circulación del dinero, a eso se le llama política. Porque política tiene que ver con gobierno.
O sea, gobierno a través de las decisiones que toma en función al dinero. Se llama política monetaria. ¿Qué modifica la política monetaria? Modifica pues el tema de los intereses, el tema de los pagos, de la estabilidad de los precios, entre otras cosas más. Por eso es que el Banco Central de Reserva es la máxima autoridad en política monetaria y tiene una meta: mantener la estabilidad del dinero. O sea, si a ti te preguntan en el examen, que es una pregunta rebuscadaza, te dicen, ¿cuál es la finalidad que tiene el Banco Central de Reserva? Tú respondes, está asociada a su política y es mantener la estabilidad del dinero dentro de la economía. ¿Entendido? Bien. Bueno, aquí están las acciones que toma el Banco Central de Reserva. Estas son las intenciones, ¿no? O sea, ¿cuáles son las intenciones que tiene el Banco Central de Reserva? Puede ser una intención de expandir la economía o puede ser una intención de contraer la economía. Expandir es crecer y contraer es restringir. A ver, mucho cuidado también acá. Cuando yo digo que las políticas monetarias que toma el Banco Central de Reserva son expansivas y contractivas, ambas son positivas. O sea, hay que tener en cuenta que son para incentivar las actividades económicas, ¿ya? O sea, son para fomentar producción, circulación, consumo, distribución, inversión. ¿Estamos? Ahora, ¿por qué se le llama expansiva? Porque ayuda a que los que compran y a que los que venden puedan ampliar sus actividades, o sea, puedan mejorar sus actividades. ¿Cómo? Poniendo más dinero en circulación, expando la economía. Si yo pongo más dinero en la economía, más dinero van a tener las personas y por lo tanto más compras van a hacer. Eso hace que vuele la producción, vuele la circulación. Y eso, al haber más dinero, al tener los bancos más dinero en sus manos, entonces el dinero se va a volver un poco más común. Es una manera de verlo, ¿no? Y por lo tanto, cuando algo se hace más común, su precio baja. Entonces, la tasa de interés que cobran los bancos porque tienen el dinero, baja. Y es una buena oportunidad, ¿sabes por qué? Porque cuando el dinero abunda, el interés baja. Y si el interés baja, tú te prestas, ¿no? Si alguien te dice, oye, te presto 1.000 soles, págame 20%, tú como que lo piensas. Y si otro te dice, oye, te presto 1.000 soles, págame 5%, entonces tú dices, si el otro me pide 20 y tú me pides 5, a ti te pido, pues. Porque a ti te voy a devolver poco, solo 5. En cambio, a él le voy a devolver 20%, que es la quinta parte. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando los intereses bajan, porque estoy aplicando una política expansiva, entonces las personas se prestan más para tener más dinero en sus manos. Y por lo tanto consumen más, invierten más, producen más. Por eso se llama expansiva, porque crece la economía. Pero eso no puede ser para siempre. Nada es para siempre. Tiene que haber un equilibrio. Por lo tanto, sueltas la cuerda y ahí jalas. Y jalas para contraer, o sea, para traerlo a ti. ¿Cómo se hace una política contractiva? Reduciendo la cantidad de dinero, quitando dinero de las manos de las personas. ¿Cómo? A través de los tributos o a través de lo que el Banco Central de Reserva le pide a los bancos, ¿no? Oye, antes tú trabajabas de todo el dinero que tenías con el 80%, ahora solo vas a trabajar con el 70%. Son medidas restrictivas que tiene el Banco Central de Reserva sobre los bancos para frenar un poco el uso del dinero. Pero profesor, si el dinero empieza a escasear, entonces se vuelve más exquisito y por lo tanto el interés empieza a subir. ¿Se dan cuenta? Y eso hace que las personas se presten menos. Por lo tanto, la economía se contrae. No para perjudicarse, sino para poder equilibrarla. Porque la idea es equilibrar la economía. Como lo que te enseñé, ¿no? En el tema de equilibrio de mercado. Bueno, aquí está el Banco Central de Reserva. Tú sabes que es la máxima autoridad en política monetaria. Es un organismo creado, no desde el año 31, sino mucho antes. Se conocía anteriormente con la ley, ¿no? De su formación en el año 1922 como el Banco, ¿no? Central del Perú, pero luego con la misión Kemmerer en el año 1931 cambia pues precisamente a Banco Central de Reserva. Claro, eso está asociado a la crisis del 29, ¿no? Al crack del 29. Desde el año 1993 se establecen aspectos fundamentales como la autonomía del Banco Central a través de su ley orgánica y la finalidad única que el Banco Central tiene, que es la que te dije, ¿no? Mantener la estabilidad. Bueno, aquí está la moneda peruana, ha sufrido una serie de cambios. Tú sabes que la moneda peruana tuvo momentos difíciles. Uno de ellos fue el proceso de elevación de precios en el gobierno de Alan García. De repente tú eres muy joven para saberlo. Pero en la década de los 80, sobre todo desde el 85 hasta el 90. Ahora, si bien es cierto, de la persona que te voy a hablar, ¿no? Hay ciertas referencias, ¿no? No muy buenas. No hay que pensar que él fue el que ocasionó todo. La inflación es un fenómeno que tiene que ver con la elevación de precios. Y no es una elevación de un día a otro, es una elevación que viene a lo largo del tiempo. Y no meses, ni años. Puede ser décadas, incluso hasta siglos.
La inflación ha ido creciendo así como la bola de nieve, poco a poco. A veces un poquito más, otras veces un poquito menos. Pero es un proceso que se ha ido dando a medida que va pasando el tiempo. Desde el proceso de independencia, que es el Perú, se prestó dinero y todo lo demás. Grandes contratos y grandes préstamos y todo lo demás, ¿no? Se fue pues deteriorando la economía. A veces se gestionaba bien, a veces. ¿Cómo se sabía? Porque los productos a veces elevaban sus precios considerablemente y los mantenían en el tiempo y hasta se seguían subiendo. A ese proceso de crecimiento que tuvo un punto muy nefasto en el año 1900, entre el 85. O sea, si la inflación es un proceso que puede llamar la atención, la hiperinflación es un proceso pues de terror, ¿no? Es un proceso, por ejemplo, hiperinflación en Venezuela, ¿no? Una inflación muy alta, que sobrepasa el 15.000% ya. O sea, es una inflación pues que... Entonces, la inflación es un fenómeno que tiene que ver con el dinero, que tiene que ver con los precios y que tiene que ver con la capacidad adquisitiva del dinero, ¿no? Influenciada por los precios. ¿Qué se entiende? Como es como una disminución en el valor del dinero respecto a la cantidad de productos que yo puedo adquirir con él, ¿no? La inflación es un fenómeno persistente, es un fenómeno que se va dando a lo largo del tiempo y que no se da sobre un producto, sino que se da en promedio. Ahora, cuando digo promedio, no significa que todos los productos suben su precio, sino que porque hay un aumento de la demanda. ¿Qué cosa es un aumento de la demanda? Cuando las personas que compran tienen más capacidad para comprar. Si yo a ustedes les regalo 100 soles a cada uno de ustedes, yo sé que van a sonreír y van a decir, termina la clase del día de hoy y me voy inmediatamente a la tienda a comprarme aquello que me hace falta. No lo pensabas hacer, pero ahora ya tienes 100 soles. Entonces te vas a ir a comprar, ¿no? Vas a comprar tus productos, vas a de repente por ahí, no sé, darte tus gollerías, y eso va a hacer que inesperadamente los productos que estaban en el mercado empiecen a agotarse. ¿Por qué? Por ese afán tuyo de comprar. A eso se le llama aumento de la demanda, ¿no? Porque el dinero llega a sus manos. Cuando incrementan los costos de las materias primas, también se causa inflación. Por ejemplo, cuando sube el petróleo, ¿no? Cuando sube la harina, por ejemplo, hubo una recesión, hubo un problema también de COVID en Estados Unidos, ¿no? Donde el campo o las cosechas se vieron afectadas o tardías. Entonces eso hizo que la harina de trigo, porque nosotros somos importadores de harina de trigo, o sea, compramos harina de trigo, no llegue a tiempo o llegue con un precio elevado. Al llegar con un precio elevado, esa harina de trigo usada en la industria peruana, panes por ejemplo, hizo que el precio del pan se eleve. Hizo que los productos elaborados con harina de trigo se eleven. Pero no porque en nuestro país sucedía, sino porque sucedía en el contexto internacional. ¿En qué aspectos? En los costos de las materias primas. Por las expectativas, por el problema del COVID, por ejemplo, por los desastres naturales, por aumentos de la oferta monetaria, por aumento del dinero que hay en la economía, que está muy asociado a la primera causa. O sea, son situaciones que se dan en el contexto, en la población, originadas por el gobierno, originadas por el mismo mercado, originadas por la naturaleza, que pueden influenciar en una elevación de los precios, ¿no? Dentro de los mercados. Ahí está, inflación por demanda, inflación por costos, como te había dicho. Ahora, hay explicaciones, hay teorías, ¿no? Sustentatorias, de investigación que se han hecho para poder explicar el fenómeno de la inflación. Las más usadas son dos. La teoría keynesiana y la teoría cuantitativa que está promovida por los monetaristas, ¿no? Por Friedman. La teoría keynesiana, promovida por Keynes, es una teoría que ayuda en su primer momento a solucionar el problema de 1929, que ya más adelante voy a hablar acerca de eso. La crisis del 29, el crack del 29 se solucionó por una fuerte inversión del gobierno norteamericano, o sea, poner dinero en la economía.
Como hubo un problema de recesión, la empresa ya no podía hacerlo por sí misma porque no tenía la capacidad. Entonces, ¿quién puso el dinero? Lo puso el Estado, el gobierno norteamericano. Y hasta cierto punto estaba bien, pero le dijeron a Keynes, oye Keynes, pero si ponemos dinero en el mercado, va a haber mucho dinero en la economía y por lo tanto los precios van a subir. Sí, ese es el problema, ¿no? O sea, yo soluciono, pero va a haber un problemita. Vamos a tener que convivir con el enemigo. ¿Y quién es el enemigo? Es la inflación. La inflación, yo lo digo como enemigo, pero hay que tomarlo en cuenta que la inflación es un hecho natural, así como el día y la noche, ¿no? Así como la respiración. Es natural. O sea, es natural que los precios tiendan a elevarse, pero que tiendan a elevarse de manera abrupta, eso no es natural. Entonces, la inflación hasta cierto punto está bien. Tener inflación es bueno, porque genera expectativas positivas para los que producen y obviamente incentiva a que se produzca más y por lo tanto conlleva a que los compradores al final puedan tener una gran variedad y una gran cantidad de productos. O sea, es buena, pero cuando se escapa de las manos, ahí sí se vuelve un problema. Los keynesianos plantean lo que te dije, ¿no? Inflación por demanda, inflación por costo, inflación estructural. Es la que cambian, ¿no? Los salarios, la cantidad demográfica y todo. En cambio, la teoría cuantitativa, como su nombre lo dice, cuánto, la teoría cuantitativa que es promovida por los monetaristas, dicen, la inflación, ¿sabes por qué se da la inflación? Porque hay mucho dinero en la economía. ¿Y por qué hay mucho dinero en la economía? El Estado, a través del Banco Central, está creando y creando y creando y creando dinero en la economía. Eso es lo que nos pasó a nosotros en el 85. Como Alan García quiso ayudar a la población para que pueda comprar más, ¿sabes qué se le ocurrió? Crear dinero. Y la gente tenía dinero, no porque regalaban en avionetas o salían como Papá Noel, sino que creaban puestos de trabajo, que a veces no eran necesarios. Creaban programas temporales para que las personas que estaban desempleadas puedan tener dinero y puedan comprar. Entonces les daban dinero. ¿Me entiendes? Pero eso hacía que las personas vayan al mercado a comprar y a escasear los productos. Y cuando los productos escasean, los precios suben. Entonces, ¿sabes qué solución se le ocurrió al Estado? Crear más dinero. Si antes le daba 10, ahora le doy 20. Entonces, ¿qué pasa? Que el precio va a subir. Entonces le duplico a 40. Eso genera un proceso, un ciclo inflacionario, ¿no? Que si no se controla, se va de las manos y empieza a crecer por sí solo. A eso le vamos a llamar hiperinflación. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las situaciones, ¿no?, a las cuales llegamos de un proceso inflacionario que no se controla? Hago hincapié, que no se controla, porque el profesor me dijo que la inflación hasta cierto punto es buena. Claro, pero cuando la inflación se te va de las manos, ahí sí, pues, ¿no? Ahí sí como que tienes que tener cuidado. ¿Qué consecuencias puede hacer? Bueno, primero que tu moneda pierde valor. O sea, cada vez tu moneda compra menos. Luego que las empresas descapitalizan sus valores. Es decir, mis maquinarias valían tanto, pero por un proceso inflacionario, mi infraestructura, mis almacenes, mis máquinas, mis vehículos y todo va perdiendo su valor cada día. Eso se llama descapitalización. Mi dinero ahorrado va perdiendo valor. Si yo soy empresario, tengo mis ahorros en cuentas, va perdiendo valor y eso genera que se tomen medidas urgentes como el desempleo, como el cierre de empresas, como pagar, no pagar tributos, entre otras más. La baja calidad de la producción se considera, pues, porque si se trata de materias primas, entonces habrá que buscar alternativas, de repente con menor calidad, pero para poder mantener el nivel de producción. Hay reducción del ahorro, porque ¿quién va a querer ahorrar, pues, en proceso inflacionario, ¿no? Ya te dije, si tu dinero vale menos mañana, es preferible gastártelo hoy y no mañana. Inseguridad general, bueno, pues el tema del empleo, el tema de los precios, ¿no? Desorden en el consumo. La gente cuando ve productos en los mercados y ve que llegaron, inmediatamente corren a comprarlos. Eso pasaba en el 85. Cuando se llenaban las tiendas con arroz, azúcar, leche, pan, la gente corría y hacía grandes colas. Una tienda se abastecía con 20 cajas de leche. A los minutos esas 20 cajas desaparecían, porque la gente compraba y compraba y compraba y nada, había un desorden en el consumo, ¿no? Y también los vendedores aprovechaban, pero hasta cierto punto, porque sabían que el precio de la noche a la mañana iba a cambiar. Había una inestabilidad social, había muchas manifestaciones, los gobiernos no tenían un buen sendero, los gobernantes no sabían qué hacer, había inestabilidad, inseguridad política, repercusiones en el comercio internacional, porque obviamente pues tienes problemas para captar divisas si las empresas se van. Entonces las empresas no exportan y si no exportan no hay entrada de dólares.
Entonces tienes problemas al poder negociar con el contexto internacional. Tienes problemas de producir y vender al exterior. O sea, hay un problema, no solamente interno, sino también con el contexto internacional. Y obviamente hay una posición bastante incierta, una posición bastante complicada frente al contexto internacional, ¿no? Por precisamente, ¿no?, el crédito, la garantía, la confianza que puedan brindar frente, ¿no?, a otras economías, o frente, pues, por ejemplo, a los créditos que se les puedan conceder, ¿no? O sea, préstamos que se nos puedan brindar. ¿Cómo se mide la inflación? ¿No? A ver, el encargado de medir la inflación en nuestro país es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, más conocido como INEI. La puede medir diario, semanal, mensual, bimestral, semestral y anual. La información que se usa típicamente y de manera, pues, bastante productiva es la inflación anual. Pero la inflación anual se obtiene de la suma de todas las inflaciones que se van dando a lo largo del año, ¿ya? O sea, para poder tener una inflación anual, necesito sumar todo lo que pasa día a día. ¿Quién se toma esa molestia? Como te lo dije, el INEI. ¿Cómo se calcula la inflación? Se calcula a partir de la diferencia de la inflación actual, o sea, la inflación que tengo hoy, menos la inflación que tuve en el mismo periodo anual, o sea, en un año atrás. Por ejemplo, hoy es 3 de febrero, entonces para poder medir la inflación de hoy, cómo ha variado, tendría que remontarme hasta el 3 de febrero del año 2020 o 21 y ver cuánto fue la inflación ese día y cuánto es la inflación hoy. Entonces la inflación de hoy menos la inflación del año pasado, en el mismo día, sobre la inflación actual, multiplicado por 100, ese me da un porcentaje. Ese porcentaje precisamente es el nivel de variación de los precios, que también se le conoce como índice de precios al consumidor, pero que a la vez es el indicador de la variación o el indicador de inflación en ese periodo de tiempo, ¿ya? Ahora, uno se pregunta, ¿qué productos son los que se miden para poder tener, ¿no?, esa noción de la variación de los precios o del aumento de los precios? Se mide un conjunto de productos que están comprometidos, están incluidos dentro de la canasta básica de consumo. Se le llama canasta básica de consumo porque son los productos de primera necesidad o productos más consumidos por parte de las familias. Ahí están los alimentos, están las bebidas, está la educación, transporte, salud, alquileres, entre otros más, ¿no? Claro que se hace un ponderado y algunos tienen un porcentaje un poco más significativo que otros, ¿correcto? Está formado por aproximadamente entre 750 y 1000 productos y que obviamente el instituto también hace una proyección de cuánto se necesitaría para adquirir esos productos y agárrate duro, para adquirir esos productos se necesita aproximadamente entre 1700 y 2000 soles. O sea que las personas que no tienen entre 1700 o 2000 soles mensuales, entonces tienen problemas para adquirir productos dentro de la canasta básica. Así que empiezan a descartar para llegar a lo más básico, ¿sí? ¿La inflación siempre es la misma? No, la inflación tiene un ritmo. Por eso te dije, ¿no? La inflación está bien cuando tú la controlas. Cuando se te va escapando, tú tienes que jalarla, porque si no, se te escapa. Y si se te escapa, ya estás en problemas. Entonces, la inflación se puede medir por ese ritmo. Baja, galopante y hiperinflación. A la baja también se le conoce como inflación moderada, ¿no? Es una inflación aceptable, es una inflación, por ejemplo, de nuestro país. La inflación de nuestro país tiene una meta, el Banco Central de Reserva la pone. La meta es no superar el 3% anual. El año pasado lo hemos superado, por pandemia, ¿no? O sea, todo es por pandemia. Entonces, la inflación del año pasado ha sido aproximadamente de un 5%, la cual se hereda para este año. Entonces se entiende que este año empieza con una inflación de 5. Claro, empieza con una inflación de 5 para tener el histórico, pero hay que tomar en cuenta que a partir de el 1 de enero se comienza a contar, ¿no?, la inflación de 0. O sea, por ejemplo, en enero, que ya cerró, la inflación fue de 1%, estoy suponiendo. Entonces ya tenemos 1% en un mes. ¿Qué pasa si esa tendencia se mantiene? Entonces significaría que en cada mes vamos a tener 1%. 1% por 12 sería 12, por lo tanto terminaríamos con una inflación de 12%. ¿Se dan cuenta? En comparación a la inflación anterior, que fue de 5%, la inflación del 2022 sería superior. Por eso es que el Banco Central de Reserva dice, ¿no? Oye, yo debo mantenerme en un 3. Así que si estoy en 1, entonces tengo que tomar medidas bastante estrictas porque todavía me faltan 11 meses. Entonces voy a tener que tener un control bastante cuidado
bastante pensado para poder controlar la inflación. La inflación galopante es una inflación de aquellas economías que están buscando salir, ¿no? Están activando precisamente, valga la redundancia, las actividades económicas, es de economías que están en proceso, ¿no? O están en crecimiento, o se mantienen en un crecimiento. Por ejemplo, la economía norteamericana tiene una inflación galopante. Y la hiperinflación es una inflación nefasta, ¿no? Es una inflación que carcome la economía, ¿no? No la deja tener certidumbre o razonabilidad. ¿Cómo combatimos la inflación? Con producción, con control del dinero por parte del Banco Central de Reserva, teniendo bastante cuidado en el gasto público, pagando la deuda pública, ¿no? Es muy, muy importante el pago de la deuda pública, fomentando la inversión. La inflación se controla a través de la producción. Si se produce, entonces el producto hace que abunde y por lo tanto el precio baja. Pero si no se produce porque no se ha invertido, entonces ahí hay problema porque va a haber una escasez de productos, ¿no? Hay conceptos que se parecen mucho a la inflación, por supuesto. Está el concepto de deflación. Si la inflación es un crecimiento de los precios, la deflación es una reducción de los precios. Muchachos, señoritas, ¿cuál creen ustedes que es más preocupante? ¿La inflación o la deflación? La inflación. La inflación. La inflación. Bien, les voy a contar algo. Aunque parezca paradójico, la deflación es más peligrosa. Les explico. Cuando los precios suben, el Estado controla, toma medidas, mecanismos para su control. Pero cuando los precios bajan, producen un efecto. El efecto se da en el consumo. Cuando los precios tienden a bajar, el consumidor, o sea tú, te abstienes de comprar. Si, por ejemplo, anteayer fuiste al mercado y el producto que pensabas comprar valía 5 y ayer el producto valía 4 y hoy el producto vale 3, pregunta, ¿comprarías hoy o mañana? Mañana. ¿Por qué? Hoy. A ver, anteayer 5, ayer 4, hoy 3, pregunta. Mañana. ¿Comprarías? ¿Por qué? Mañana. Porque Mañana. Quizás mañana valdría menos. eso, exacto, porque la tendencia es a la baja. Y como nosotros tenemos una tendencia a la baja, ¿qué hace el consumidor? Retrocede en la compra. No estoy diciendo que el consumidor no compre, va a comprar, pero el consumidor va a esperar el precio más bajo. Pero mira, esa decisión genera un problema, que el productor no venda. Y cuando el productor no vende, no tiene ingreso. Entonces el productor se ve en apuros porque tiene compromisos. Entonces ahí viene la inestabilidad. ¿Se dan cuenta? El problema del 1929, del crack del 29 en los Estados Unidos, se debió a una deflación, no a una inflación. Y siempre va a ser un ejemplo para las crisis o para los problemas de economía, ¿no? Que se explican en teorías dentro de, ¿no? los diferentes capítulos. La crisis del 29 ha sido tan impactante, es como un mal momento que te pasó en tu vida. Seguro que tú tienes algún episodio de tu vida que no puedes borrar, ¿no? No sé, pues estabas caminando y un día un perro te quiso atacar, ¿no? Y eso te quedaba grabado ya. Así le pasa a la humanidad. A la humanidad en aspectos económicos, lo que lo dejó marcado fue el crack del 29. ¿Por qué? Porque fue un problema debido a una deflación, no a una inflación. No se esperaba eso. Y precisamente Keynes tuvo que solucionarlo a través de la inflación. Keynes lo solucionó, pero el precio era la inflación. Pues. ¿Se dan cuenta? Ahora, la deflación es más peligrosa. ¿Por qué? Porque la deflación genera una espiral. Quiere decir un va y viene. Va y viene. Y cada vez que viene, viene con más fuerza. Bajan los precios, se reduce el beneficio de las empresas, la empresa reduce la producción, aumenta el desempleo, se reduce el consumo, hay un exceso de oferta porque nadie compra, por lo tanto siguen bajando los precios y así. Y se va retroalimentando, ¿no? Y eso, sacarnos de ahí es bastante complicado, ¿no? Así que ya lo saben, la deflación es más peligrosa. Hay otros conceptos como la reflación. La reflación es un fenómeno que ocasiona el Estado también puede artificialmente aumentar los precios. Ahora, cuando decimos esto, no significa que el Estado dice, pues, algo valía 1 y mañana vale 10. No. El Estado de repente lo pasa de 1 a 1.2, a 1.3. Es poquito. Pero ese poquito hace que el vendedor se sienta promovido, se sienta, ¿no? incentivado a vender y por lo tanto a producir más. Y momentáneamente, temporalmente, ¿no? Por un periodo breve, se elevan los precios para que el productor se incentive
cree más y luego el Estado busca mecanismos para reducirlo nuevamente. O sea, es una especie de incentivo. Una reflación es una inflación fomentada por, ¿no?, el Estado. El Estado la genera de manera artificial, ¿no? En los procesos, sobre todo, de recesión. Cuando hay recesión, cuando las empresas no producen mucho, el Estado como que las impulsa, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Despierta, pues despierta. Ya, vamos a generar una inflación para ti. Entonces el que estaba dormido dice, oye, inflación, van a subir los precios. Ya está, voy entonces a producir más y vender más. La estanflación es un proceso combinado. Es una inflación combinado con un desempleo, ¿no? Y por ahí, pues, con una reducción del PBI, o sea, con una reducción de la producción, ¿no? Es muy parecido a lo que vimos anteriormente. Se busca también una especie de incentivo, control, para promover el consumo y la producción. Muy bien, a ver, rapidito porque no nos queda mucho tiempo. Vamos a las preguntas. Dice, Manuel está contento porque pues, su salario para este año se ha incrementado, ¿no? Dice, y además los precios año tras año se mantienen se mantienen. En este caso, podemos afirmar que el dinero cumple con qué característica. ¿Cómo se han mantenido los precios? Estabilidad. Eso, muy bien, buena Estabilidad. respuesta. Estabilidad. Yo le doy like a eso. A ver, 2. Señale las funciones del dinero. Funciones del dinero, el profesor me dijo que eran 4. ¿Cuáles son? A ver. Reserva de valor, medio de ¿Ya? cambio, Ya, patrón a de ver, pago. medio de cambio, A ver, Unidad de cuenta. unidad de cuenta, patrón de pagos diferidos, ¿no? Y medida de valor. A ver, reserva de valor, medio de cambio, patrón de pagos. Ya, la letra B. Muy bien, la que quiero la B. La ley de Gresham señala que el dinero, a ver, ¿cómo era? Como la telenovela, ¿no? Como la telenovela, pero al revés. La B. A ver, profe. La B, la A mala ver. desplaza a la buena, ¿no? Muy bien, chicos. La inflación es considerada una variable. ¿Cómo será? Es una variable micro que afecta a algunos o que afecta a todos. Macro. Macro, muy bien. Esos chicos de verano, está bien. Aquella tasa de inflación que no considera productos que presentan mayor variabilidad en el IPC se denomina. Ah, ya, mayor variabilidad significa que son productos, ¿no? Que no se negocian dentro del mercado, sino que vienen, ¿no? Vienen de afuera. ¿Cuál sería? importada. Importada, ¿no? Importada, muy bien. El dinero puede provocar un proceso inflacionario. ¿Cuándo? ¿Cuándo se da inflación por el dinero? ¿Cuando hay mucho o cuando hay poco dinero en la economía? Mucho. Mucha. Ya, busca. La D. La D. Letra D, ¿no? Dice, claro, el Banco Central de Reserva lo emite de manera excesiva. Excesiva significa por encima de lo que se necesita. ¿La emisión inorgánica de dinero podría generar una inflación? ¿Sí o no? Es lo mismo que la 6, ¿no? Por demanda. Muy bien, claro, porque se entiende que el dinero llega a los compradores y los compradores demandarían más. Muy bien, la pregunta 7, la respuesta es la letra C. Es inflación por demanda. 8. ¿Cuál es el rubro más importante de la canasta básica de consumos? A ver, ¿cuál de todos ellos será? Alimento y bebidas. Muy bien, alimento y bebida. Sí, alimento y bebida, ¿no? Nivel 1. Señale la alternativa que presenta una consecuencia en la inflación. A ver, ¿cuál sería una consecuencia? Incremento del poder adquisitivo, o sea, ¿compras más con la inflación? No. 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 ¿Mejora tu salario real? Tu salario real es el salario con que tú compras. La D. O sea, ¿tu salario compra más? No. No. Reduce la dolarización. Claro, cuando la economía se ve afectada por una hiperinflación, o sea, una inflación muy alta, la gente prefiere tener dólares que tener soles en su poder o índice en su momento, ¿no? Porque obviamente la divisa está respaldada por otra economía y puede usarse en cualquier condición. Señale la alternativa que no se relaciona con una consecuencia de la inflación. No se relaciona. A ver, ¿pérdida de la capacidad adquisitiva ante inflación? Sí. La C. A ver, ¿disminución de los reales? Sí. C, incremento. Muy bien, Incremento. señorita. Claro, la letra C. La 10 sería la respuesta a la letra C. Muy bien. Con esto ya estamos terminando. Justo a tiempo, exactito. 11 y 45. Chicos, solamente para agregarles lo siguiente. El examen diario está aperturado dentro de unos 5 minutos, así que me esperan unos 5 minutos para que ustedes puedan tener el examen de evaluación. Por favor, denlo. Y reconocer que el día de hoy la participación ha sido mucho mayor, ¿no? Mucho mayor, ha sido
mucho más satisfactorio para mi persona y me imagino que para ti también el tema de la clase, ¿no? Lo único que me quedaría es agradecerle su participación, Dios mediante, ¿no? Nos podamos ver la próxima semana, cuídense muchachos, ¿ya? Recuerden que no podemos bajar los brazos frente a la pandemia, no estamos todavía en buenas condiciones, ¿ya? Y que les vaya bien, pues, en esta semana, ¿no? Claro, que los precios bajen demasiado no es bueno, ¿no? Sí. Tendría pocos ingresos el vendedor. Sí, exacto, ¿no? Por eso la deflación es mucho más nefasta. Ya vamos a conversarlo cuando veamos sistemas financieros. Si es que llegamos a crisis, sería genial también. ¿Ya? Entonces, Miriam, creo que eso sería todo con